Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto del domingo. En el mensaje de hoy, aquí su siervo Alexander Fraguada. Reciban nuestra más cordial bienvenida y saludo desde la Iglesia Pentecostal MI, Montgomery, Alabama. Y alabamos el nombre de Jesús. Estamos preparados, ¿verdad?, para la palabra de hoy que el Señor va a traer a su pueblo. Y rápidamente queremos que nos acompañen a la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Repito, Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Den unos segundos para que lo encuentren en sus hogares. Amén. La poderosa palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Alabamos el nombre de Jesús y en esta tarde vamos a predicar bajo el tema: estamos en la recta final, pero la carrera no ha acabado. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en la recta final, tiempos finales, pero nuestra carrera todavía sigue. Nuestra carrera no se ha acabado, así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta tarde, ¿verdad?, con esta poderosa y preciosa palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, venimos delante de ti, Padre Santo, Dios mío, agradecido primeramente, Señor, por el privilegio de una vez más, Padre Santo, de estar aquí en tu casa de oración, Padre Santo, para impartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, yo te pido que seas tú tomando control de mis labios, Padre Santo, que ninguna palabra corrompida, Padre Santo, de parte mía salga de mi boca, Padre Santo. Dios mío, que seas tú trayendo convicción a los corazones, Padre Santo, edificando tu cuerpo, Señor. Oh, trayendo esta palabra de exhortación en el momento preciso, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que tú limpies los aires, que todo aquello que quiere impedir que esta palabra sea sembrada, Señor, Dios mío, Padre Santo, en tierra fértil se ha quitado del medio, Padre Santo. Te pedimos que tomes control y que te lleves toda la gloria y toda la honra en este día, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, abundan las referencias a los juegos y deportes celebrados por los griegos. En específico, el apóstol Pablo hace frecuentes comparaciones entre las carreras públicas y la vida cristiana, en las cuales la vida y el ministerio cristiano es representado por una lucha o carrera realizada en el estadio del mundo. La vida cristiana es como una competencia atlética, con su entrenamiento, esfuerzo y premio, que tiene a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, como el punto de salida y también la meta. Así que, hermano, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, nos compara la vida cristiana como la vida de un atleta. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en el día de hoy nos vamos a considerar atletas. Alabado el reino de Dios. Aunque hablando por mí mismo, hoy en día, dado la cuarentena, no parezcamos muy bien atletas, porque tal vez estemos un poquito fuera de forma, pero vamos a hablar espiritualmente, ¿verdad?, que somos atletas. El apóstol Pablo habla
sobre un premio. Que la carrera, ¿verdad?, tiene como por meta un premio. Y ese premio lo tenemos muy claro, que es la corona incorruptible, que se refiere a esa vida de salvación eterna, alabado sea el nombre de Jesús. Esa valiosa meta de la vida cristiana, que es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. También el apóstol Pablo nos habla que tenemos que correr de manera tal de que no seamos eliminados. Amén. Eso nos habla a que hay la posibilidad que ya Abel estar estando en la carrera y haber corrido la carrera, puede haber oportunidad de eliminarse de la carrera. El ser eliminado en griego viene de adokimos, es la idea de ser rechazado o reprobar el examen. Pablo no se refiere simplemente a la pérdida de la recompensa ministerial, sino que reconoce que pudiera dejar de obtener el premio, o sea, la herencia de la salvación final, si deja de llevar una vida santa, ejercer el dominio propio y soportar las dificultades por causa de Cristo. Alabamos el nombre de Jesús. Así que Pablo reconocía que había una posibilidad de ser eliminado, no importando todo lo que había recorrido, no importando los grandes logros ministeriales que había llevado, podía la posibilidad de haber sido eliminado si él no se mantenía en una vida santa, ejerciendo el dominio propio y soportando las dificultades por causa de Cristo. Alabamos el nombre de Jesús. Así que bajo este tema de que somos atletas, hoy yo quiero darle 6 elementos para una carrera exitosa. Y lo he titulado las 6P. ¿Por qué las 6P? Porque todas comienzan con P. Todos los elementos comienzan con P. Así que vamos a ver de estos elementos, ¿verdad?, que nos ayudan a ser un atleta esforzado, un atleta que va a tener una carrera exitosa, ¿verdad?, que va a obtener esa meta. Y número 1 tenemos la preparación. Sabemos que los atletas, ¿verdad?, tienen que tener un entrenamiento, una preparación. Usando la misma línea de pensamiento del apóstol Pablo, para ser admitidos a los Juegos Olímpicos, los atletas tienen que llevar a cabo una vida de entrenamiento, de acondicionamiento, de preparación. Y tienen que ganar ciertos eventos para poder cualificar para llegar a la Olimpiada. Pero el cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio de admisión a nuestra carrera. Así que por medio de la fe en Cristo Jesús, somos admitidos a la carrera más importante de nuestra vida. Y eso significa que nosotros es un poquito al revés, porque ya dentro de la carrera comienza nuestra preparación. Alabamos el nombre de Jesús. Y sabemos que esa preparación comienza con el discipulado, ¿verdad? Venimos, aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos empezamos a congregar en una iglesia y empieza un proceso de discipulado, en donde nos enseñan, ¿verdad?, las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y ya cuando terminamos ese curso, ¿verdad?, nos bautizamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un proceso de preparación, es un proceso de discipulado. Pero déjeme decirle que ese discipulado no acaba ahí. Es imposible que acabe ahí. Tiene que ser un discipulado continuo. ¿Por qué? Porque si ya aprendimos los fundamentos, ¿verdad?, de nuestra fe, esas doctrinas principales, nuestro deber es perfeccionar ese conocimiento. Y, ¿verdad?, teniendo como piedra angular a Jesucristo y la doctrina de los apóstoles y los profetas sobre edificar sobre el fundamento.
Tiene que haber un continuo desarrollo hacia la madurez. El creyente que no se continúe desarrollando se queda niño espiritual. En otras palabras, si usted terminó su discipulado, sus clases y se bautiza, y usted no sigue un continuo desarrollamiento en la palabra de Dios, en una vida piadosa, santa, aleluya, nos vamos a quedar niños espirituales. Así que tenemos que dejar atrás la infancia y llegar a la edad adulta en Cristo. Tenemos que dejar la leche para poder empezar a comer vianda. Tenemos que dejar de gatear para poder comenzar a correr. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace un atleta, ¿verdad? Corre. Así que esa responsabilidad cae sobre el atleta de mantenerse en la mejor condición posible. El atleta siempre busca mejorar su performance. No sé cuál es la palabra en español, pero siempre busca mejorar su desarrollo, ¿verdad? Su esfuerzo. Una de las características de los mejores atletas es que se pasan entrenando día y noche, condicionando su cuerpo, mejorando su forma y tácticas. El atleta perfecciona su arte. Por ejemplo, el baloncelista se pasa día y noche tirando la bola. ¿Para qué? Para así perfeccionar su forma. Para así, ¿verdad?, que esa memoria muscular esté para cuando esté el juego. Tenemos el corredor. El corredor siempre trata de mejorar su tiempo. Siempre trata de correr más rápido. Y lleva a cabo ciertos entrenamientos para poder llevar eso a cabo. El futbolista, no sé mucho de fútbol, pero me imagino que hay mucha preparación, que hay mucho entrenamiento, día y noche, sacrificio, entrega. Ahora mi pregunta es, ¿estaremos nosotros como atletas en el reino de Dios entrenando con el mismo empeño? ¿Estaremos nosotros dedicando el tiempo para perfeccionar nuestra doctrina, para perfeccionar nuestro conocimiento, para perfeccionar nuestra relación con Dios? ¿Estaremos tomando el tiempo necesario, los sacrificios necesarios para poder llevar una vida piadosa? Lo estaremos haciendo. Pero si nosotros solamente entrenamos en los días de culto, ¿estaremos verdaderamente preparados para ganar? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Si solamente nos preparamos para los días de culto, solamente entrenamos, estudiamos la palabra, oramos, escuchamos mensajes, predicamos solamente en los cultos, ¿verdaderamente estaríamos corriendo la carrera como que queremos ganar? Como atleta, parte de la preparación es conocer las reglas del juego. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Correr legítimamente significa correr según las reglas establecidas. Y esas reglas están plasmadas en la palabra del Señor. Y no podemos cambiarla o ajustarla a nuestro antojo o preferencia. Ya esas reglas están ahí establecidas. Pedro nos dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que el atleta que viole las reglas del juego es penalizado y fácilmente eliminado. Así que la tarea de preparación no es solamente, ¿verdad?, es ejercer una mejor labor, es ejercer un mejor
condicionamiento, una mejor preparación, sino, alabado sea el nombre de Jesús, sino que también conocer las reglas. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos lo que está ahí, podemos ser fácilmente eliminados de la carrera. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que Pedro dice, que los indoctos y los inconstantes, los indoctos son aquellos, aleluya, gloria a Dios, que no tienen ese conocimiento, que no estudian la palabra. Y dice que tuercen, aleluya, para su propia perdición. Así que, ¿cuál es el consejo bíblico, mi hermano? 1 Corintios 15:58 dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que nos llama a ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, mi hermano, siempre. La preparación, el crecimiento no puede cesar. Tiene que ser continuo, tiene que seguir, tiene que ser un discipulado continuo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa es la primera de las P, que es, alabado sea el nombre de Jesús, la preparación. La segunda es poder. El poder significa la capacidad inherente de llevar cualquier cosa a cabo. Y tenemos que tener esto bien claro. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese poder era para ser testigo. O sea que ese poder no es de nuestra parte, Señor, sino que es la parte del Señor. Es el Espíritu Santo que imparte ese poder. Y para ser testigo significa, alabado sea el nombre de Jesús, no solamente hablar el Evangelio, sino que viene de la palabra mártir en griego. O sea que tenemos que vivir de modo que si tenemos que dar nuestra vida por nuestra fe, lo hagamos. Y ese es el poder de Dios, porque por nuestra propia capacidad no podemos hacerlo. Ese poder que viene de parte de Dios también nos ayuda en nuestra carrera. Porque Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame diariamente. Es imposible negarnos a nosotros mismos sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible cargar la cruz sin el poder de Dios. Así que debemos depender más y más del poder de Dios para poder tener éxito en nuestra carrera. El apóstol Pablo habla algo interesante en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, dice de la siguiente manera. Él hablando sobre el aguijón que le fue dado en su carne. Dice: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es algo tremendo, una palabra poderosa, ¿verdad? Porque muchas veces nos creemos que es con nuestra propia fuerza que vamos a poder sobrellevar esa cruz, que vamos a poder negarnos a nosotros mismos, que podamos poder seguir al Maestro. Pero no, porque tenemos que depender continuamente del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Porque dice: el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad.
Cuando reconocemos que nosotros no podemos. Cuando reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Ahí es cuando el Espíritu Santo se manifiesta, aleluya. Y ahí es que Él puede decir que cuando soy débil es que soy fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Bástate en mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de nuestra carrera vamos a atravesar momentos de dificultad, de necesidad, ya sea física, espiritual, emocional, material. Momentos de persecuciones, ya sean directas o indirectas. Vamos a pasar angustia. Oh, gloria a Dios. Es necesario que estas cosas acontezcan. En las cuales, entre todas, tenemos que depender más de la gracia de Dios y no en nuestra fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo en una ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que nos habla que la carrera no va a ser fácil. Que la carrera vamos a pasar por desiertos, por dificultades, por áreas donde no vamos a querer pasar. Pero Él nos promete que por medio de eso, que confiemos en Él. Que confiemos en el poder de su Espíritu Santo. Que confiemos en que la gracia de Él nos va a aguantar y soportar sobre la prueba. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que recuerden, con el poder de Dios se puede. La tercera P es propósito. Propósito. El apóstol Pablo habla de que no es a la aventura, él no corre a la aventura, así que cada paso que él toma tiene un propósito de correr y llegar hacia la meta, o sea, ganar la carrera. Tenemos que correr cada paso con propósito. Por eso el apóstol Pablo habla sobre los atletas, porque los atletas entrenan disciplinadamente. Él dice que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para que haga lo que tiene que hacer. Porque hay un propósito. Hay que caminar con propósito. Y el propósito es llegar a la meta. Una meta es una marca sobre la cual fijar la mirada es un objetivo. Es el blanco, la meta. Y nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es esa salvación eterna. Ahora, hablando de propósito, no podemos confundir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas con el propósito de la carrera, que es alcanzar la meta. El alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas es llegar a la madurez. Ese árbol que está dando fruto. Tal vez, alabado sea el nombre de Jesús, usted haya alcanzado alguna posición, usted haya alcanzado algún ministerio y tal vez se sienta satisfecho y piense que ha llegado. Pero déjeme decirle que el llegar a ello no es llegar a la meta. El alcanzar un ministerio o una posición no es la meta. Más bien es un checkpoint. Tomando las carreras, por ejemplo, vemos que en cualquier carrera hay ciertas fases que hay que correr. Por ejemplo, para una milla hay que correr cuatro vueltas a la pista. ¿Me entienden? Entonces cada vuelta es un checkpoint. Usted ha alcanzado un punto determinado que ya estaba establecido para su carrera. Pero esa no es la meta. La carrera sigue hacia la meta inconmovible.
solamente que ahora la estás corriendo en otra capacidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos desenfocamos. Tal vez alcanzamos ese ministerio, ¿verdad?, que Dios tenía para nosotros, o esa posición, o aquella posición en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que Dios había preparado de antemano para nosotros. La alcanzamos y ya creemos que llegamos. Y nuestro enfoque se cambia. ¿A qué? A que ahora nuestros esfuerzos son dirigidos hacia ese ministerio o esa posición. Y nuestro enfoque cambia de la meta eterna hacia lo que está surgiendo hoy en día. Y por tener éxito en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, cogemos rumbos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cogemos rumbos, nos desviamos del carril que Dios nos ha puesto. Así que tenemos que tener bien claro que alcanzar, alabado sea el nombre de Jesús, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, no significa que hemos llegado a la meta. Significa que tenemos que caminar y correr con más fuerza, alabado sea el nombre de Jesús, porque la carrera no se acaba ahí. A veces nos ponemos muy cómodos. Tal vez no tengo un cargo en la iglesia o algún ministerio, pero tal vez no, es que yo llego a la iglesia todo el tiempo. Y con eso nada más, alabado sea el nombre de Jesús, nos conformamos y nos ponemos cómodos y ya pensamos que hemos llegado. Pero eso sería engañarnos a nosotros mismos. La carrera sigue. También el correr con propósito significa correr sin mirar atrás. El que corre como el que ara. En Lucas 9:62 dice: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Así que el atleta, vamos el nombre de Jesús, no puede estar mirando hacia atrás y fijando su mirada a lo que quedó atrás, sino hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. También tenemos que entender que todos estamos en la misma carrera, pero la atravesamos por rutas diferentes. En esta iglesia no todos llegamos del mismo lugar. No todos nacimos en el mismo lugar. No todos hemos atravesado la misma ruta para llegar aquí. Y no todos permaneceremos en esta ruta, sino que cada uno, Dios tiene su plan. Dios tiene el carril para cada uno. Es una carrera que sabemos cuál es la meta, pero no sabemos por dónde nos atraviese el camino. Tenemos, por ejemplo, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, dice de la siguiente manera: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que él sabía que tenía que ir a Jerusalén, pero no sabía qué iba a acontecer allá, sino que el Espíritu le daba testimonio, alabado sea el nombre de Jesús, de que le esperaban prisiones y tribulación. Muchas veces caminamos y no sabemos el plan de Dios para nuestras vidas. No sabemos que Dios nos va a atravesar por una ruta.
Sabemos cuál es la meta, pero no sabemos exactamente el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Leyendo esto, me hizo pensar de una experiencia, ¿verdad?, que yo tuve. Porque Pablo dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Antes de llegar a esta iglesia, Montgomery, un año atrás, yo vine de la Dakota del Norte y tuve un año por allá. Antes de yo llegar allá, alabado sea el nombre de Jesús, yo vivía en Carolina del Sur. No quiero entrar en detalle de cómo sucedió, pero solamente, lo dejaré para otro día, pero solamente sepa que la manera en que yo recibí esas órdenes para Dakota del Norte no fue nada corto que un milagro. Era el plan de Dios establecido, y yo, cuando me analizo la situación, va 4 o 5 años atrás, desde antes que sucediera. Pero de todas maneras me dieron órdenes para Dakota del Norte. En ese momento yo me estaba congregando, alabado sea el nombre de Jesús, y entendí un día en el gimnasio, hablando de atleta, estaba yo ejercitándome, y mientras escuchaba un mensaje por mi celular, llegó a mí una convicción terrible. En el mismo sentado en la máquina de hacer butterflies, empecé a llorar en el mismo gimnasio. ¿Y qué llegó a mí esa convicción? La convicción era de lo que venía no iba a ser fácil. En ese momento yo entendí que las órdenes para ir a Dakota del Norte iba a ser un desierto espiritual para mí. Lo entendí en ese momento. Me sentí afligido. Pero no al nivel de Pablo, ¿verdad? Jamás compararía. Pero como él dice, pero ninguna cosa hago caso. Yo sabía que lo que venía iba a ser difícil. Tal vez lo más difícil que he atravesado en mi vida desde que me reconcilié con el Señor. Y fuimos. Y ese año que estuvimos allá, solamente voy a decir que fue la gracia de Dios, fue el poder del Espíritu Santo que nos mantuvo de pie, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo puedo decir con mucha confianza en el Señor que pasamos el desierto. Y por eso estamos aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que es importante que no importa donde Dios, vea que Dios te está mandando, sino que es importante que reconozca que hay un propósito, que reconozca que Dios hace las cosas para el fin del día nosotros ser unos mejores atletas. Por eso, correr con propósito es también correr a la dirección que Dios manda. No a la dirección que yo quiera, no a la dirección que quiera mi esposa o mi familia, sino correr a la dirección que Dios manda. En otras palabras, es estar bajo la voluntad de Dios. No se trata de solamente seguir corriendo, sino que la dirección hacia donde corremos importa. Si el atleta se sale de la pista, por más que corra, será descalificado. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, no se trata de seguir corriendo, porque si estamos corriendo, pero no bajo la voluntad de Dios, no en el lugar donde Dios nos quiere, no, alabado sea el nombre de Jesús, en obediencia a Dios, corremos el chance de ser eliminados de la carrera. Alabado sea el nombre de Jesús. La cuarta P es prudencia. Prudencia, entendimiento, sabiduría, ser sagaz. O sea, hay alguien que prevé y previene las cosas. Proverbios 14:8, lo quiero leer en 3 versiones porque cada una es poderosa. Proverbios 14:8 en la Reina Valera dice: la ciencia del prudente está en entender su camino,
mas la indiscreción de los necios es engaño. Ese mismo verso en la Nueva Traducción Viviente dice: los prudentes saben a dónde van, en cambio, los necios se engañan a sí mismos. En la traducción en lenguaje actual dice: el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Ay, santo, alabado sea el nombre de Jesús. Así que ser prudente no es solamente tener conocimiento, alabado sea el nombre de Jesús, sino una manera de aplicar ese conocimiento, aplicar esa sabiduría en el momento preciso para la situación precisa. Uno de los mejores ejemplos que vemos es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Mateo 25. Nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Mire qué interesante que todas conocían el tiempo, tenían conocimiento del tiempo, conocían cómo era que debían de esperar al novio. O sea, que tenían conocimiento del tiempo, de que estaban esperando al novio y sabían cómo es que el novio las quería. Vamos al nombre de Jesús. Pero lo que la hace diferente, lo que hace una prudente y otra insensata, es que las prudentes pusieron su conocimiento en práctica y tomaron aceite en sus vasijas por si el novio tardaba. O sea que teniendo ese conocimiento, no se quedaron ahí, sino que lo pusieron en acción. Pero su prudencia no terminó allí, sino que cuando se dio el anuncio que el novio venía, no les dieron de su aceite a las insensatas. Le dijeron: ¿por qué? Para que no le falte a ustedes ni a vos ni a nosotras. Vayan y compren para ustedes. O sea que su prudencia no solamente terminó con esperar al novio como debían esperarlo, sino que al ser acercadas por las insensatas, tuvieron la sabiduría de reconocer que si le daban de su aceite, ellas corrían el riesgo de quedarse. En otras palabras, no es solo conocer que Cristo viene pronto, es poner ese conocimiento en acción y estar preparado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos predicado? Cristo viene, Cristo está a las puertas. Pero verdaderamente estaremos siendo prudentes y preparados, alabado sea el nombre de Jesús, para cuando llegue ese momento. O solamente es un conocimiento que tenemos, pero no lo aplicamos a una vida práctica. Estaremos actuando bajo la urgencia necesaria de perseverar en la fe y en la preparación espiritual ante la inminente venida de Cristo. Estaremos. ¿Por qué necesitamos ser prudentes? Porque así como hay vírgenes insensatas, hay atletas insensatos que nos pueden sacar de nuestro carril. Hay quienes toman atajos y parecen tener éxito, pero al fin de la carrera se mostrará su trampa. Ay, santo, alabado sea el nombre de Jesús. Así que la prudencia no es solamente esperar al maestro como se debe, sino que tenemos que velar, alabado sea el nombre de Jesús, que no nos sonsaquemos por aquellos que cogen atajos, por aquellos que se desvían de la verdad. Y tal vez parece, ¿verdad?, a los humanos que tienen éxito, tienen iglesias llenas, tienen mucho dinero, tienen esto, tienen lo otro, alabado sea el nombre de Jesús. Y tal vez tú estés caminando por el carril que Dios quiere. Tal vez tú estés esperando en el Señor. Y tal vez tú no te veas en el mismo éxito que los ves a ellos. Pero no te preocupes. Tú sigue caminando firme, aleluya, en lo que el Señor tiene para ti. Alabado sea el nombre de Jesús. No vaya a ser que la imprudencia, la insensatez de los otros te desvíen de tu camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una carrera
pero no es una competencia. ¿A qué me refiero a esto? Es que si yo en mi camino, en mi carrera, veo un corredor que se ha caído, es mi responsabilidad y mi deber ayudar a levantarlo. Ahora, lo que no podemos dejar es que ningún corredor nos tumbe, nos descarrile o nos pare. Sea quien sea familia, sea amigo, sea quien sea. No podemos permitir que la insensatez de los demás nos desenfoquen de la meta. El atleta prudente no solamente conoce las reglas del juego, sino que conoce cómo aplicarlas y juzga sus movimientos para asegurarse de no fallar. Comprende que todo es lícito, pero no todo conviene, ni todo edifica. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí está la prudencia. La quinta P es paciencia. Paciencia, esperar en el tiempo de Dios. Paciencia tiene mucho significado, pero vamos a concentrar en esperar el tiempo de Dios y soportar. Hebreos 12, verso 1, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tiene doble sentido. Esperar en el tiempo de Dios y soportar. Tenemos que esperar el tiempo de Dios porque no es un sprint, es un maratón. La carrera no es una carrera de Usain Bolt, de menos de 10 segundos. La carrera es un maratón, alabado sea el nombre de Jesús. Aunque hay gente, ¿verdad? Por eso que la palabra dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, ¿verdad? Porque hay gente como ese ladrón, ¿verdad? En la cruz, alabado sea el nombre de Jesús, que en su último momento, aleluya, cuando estaba en su muerte, ya llegando a su muerte, tenía a alguien que era el maestro, alabado sea el nombre de Jesús, al Salvador, aleluya. ¿Y qué momento fue ese que cuando él reconoció a su Salvador? ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa carrera fue bien corta para ese hombre. Fue tal vez de minutos o horas. Pero el hombre llegó a la meta. ¿Por qué? Porque en el momento preciso, en el momento adecuado, no muy tarde ni muy rápido llegó el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué privilegio fue ese? Santo eres Dios. Y déjeme decirle que así Dios está dispuesto en todo momento. Si usted está apartado, si usted no conoce al Señor, solamente tiene que reconocer, alabado sea el nombre de Jesús, confesarlo como Señor y Salvador, pedir perdón por tus pecados, alabado sea el nombre de Jesús, en un arrepentimiento genuino y haya entrado a las Olimpiadas, aleluya, la carrera que nos lleva a la vida eterna. Santo eres Dios. Hay gente que quiere ir a las millas y se descocotan porque todavía no han aprendido a caminar y quieren correr. Por eso lamentablemente hay tanto revolú en la iglesia. Tal vez le profetizan un ministerio acabadito, ¿verdad? En su discipulado, acabadito de entrar, le profetizan un ministerio y no quieren esperar al tiempo de Dios, sino que se desembocan. Quieren llegar al ministerio porque piensan que esa es la meta, mi hermano. Y ya le dije que la meta no es el ministerio, la meta es la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Quieren ir a las millas sin una verdadera preparación. Hay un predicador que escucho mucho que dice: Jesús se preparó por 30 años para un ministerio de 3 años. Y hay muchos que hoy en día se preparan 3 años para un ministerio de 30 años. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos al revés. Hay que esperar, ser paciente para el tiempo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Paciente también es soportar.
Tenemos que soportar las pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La paciencia es necesaria a fin de que el atleta pueda soportar sin murmuraciones aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como las oposiciones, injusticias y provocaciones que pueden caer sobre él a causa del nombre de Cristo. La paciencia no se rinde cuando la carrera se pone difícil, ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperación y está asociada con la esperanza. Así que yo estoy seguro que en algún momento u otro, durante estos 2 meses y medio, hemos perdido la paciencia, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, hemos pasado tiempo de desesperación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar? Y alabado sea el nombre de Jesús. Pero, aunque parece, ¿verdad?, que se está acabando y están abriendo las puertas, todavía está por ahí la gente enfermándose. Pero ¿qué pasa? La paciencia nos lleva a soportar esas pruebas y no caer en desesperación. Y está ligada con la esperanza. ¿Pero esperanza qué? Santiago 1:12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que cuando resistimos, cuando soportamos esas pruebas, aleluya, gloria a Dios, estamos ganando, ¿verdad?, esa meta, alabado sea el nombre de Jesús, que es la corona de vida que el Señor tiene para los que le aman. Y la palabra es clara, dice: el que me ama guarda mi palabra. O sea que si no vives en obediencia, no puedes decir que amas a Dios. La sexta y última P es nada más y nada menos que perseverancia. Ya hemos visto la primera, que es preparación, la segunda, que es poder, la tercera, que es propósito, cuarta, que es prudencia, quinta, paciencia, y la sexta encapsula verdaderamente todas esas cosas, que es la perseverancia. Perseverancia es permanecer, morar, continuar, acto de constancia en cumplimiento de un deber. ¿Permanecer en qué? ¿En qué tenemos que perseverar? En Cristo, en la doctrina, bajo las reglas de la carrera y mantenernos en nuestro carril. Hay una promesa poderosa para la iglesia del Señor, y es que no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Y la encontramos Apocalipsis 3:10, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque dice de la siguiente manera: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que pertenecen a este mundo. Hay una promesa si perseveramos, es de que Dios nos llevará con Él, alabado sea el nombre de Jesús, y no veremos ese gran día y espantoso de Jehová. Y dice que ha obedecido mi mandato de perseverar. Así que es sumamente necesario, no es negociable. Tenemos que permanecer en Cristo. Hay gente, lamentablemente, que empiezan bien, pero después se desvían. No perseveran en el camino correcto. No perseveran en la doctrina. No perseveran en obediencia. Ezequiel capítulo 3 nos dice, como prediqué la última vez, que si el justo se aparta de su justicia que había hecho no vendrán a memoria. O sea, mi hermano, que usted pudo haber tenido una carrera de 45 años, 50 años en el Evangelio, pero si usted se desvía y no termina la carrera, alabado sea el nombre de Jesús, y persevera en Cristo, mi hermano, lamentablemente, eso que usted ha hecho por todos esos años
no viene a memoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es un pensamiento erróneo. Creer que podemos entrar al reino de los cielos por lo que fuimos algún día. No, mi hermano. Aquí hay que permanecer. Aquí hay que perseverar. Segunda de Juan, verso 9 dice: cualquiera que se extravía, o sea que se desvía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Sin embargo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que la clave, mi hermano, es perseverar en Cristo, en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Toda la enseñanza bíblica, sin quitarle y sin añadirle. El Evangelio de Jesucristo. En estos días, alabado sea el nombre de Jesús, una persona que conozco posteó algo de un hombre llamado John Piper, que es un pastor, ¿verdad?, calvinista. Y entonces yo fui a buscar, ¿verdad?, una de sus enseñanzas para mostrarle a esa persona: mira, ten cuidado con lo que enseña este hombre. Y una vez explicando el cristiano, lo he dicho numerosamente, que esta gente predica que si el cristiano se suicida, puede ir al cielo. Pero la realidad es esta, mi hermano. No importa de cómo partas el pastel. No importa. La realidad es esta. Nadie se gradúa si se quita del curso. Nadie gana un premio si no termina la carrera. Esa es la verdad. Así que no importa, alabado sea el nombre de Jesús, cómo lo pique. La verdad es la siguiente: tenemos que perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 lo dice más claro, un verso que todos sabemos de memoria. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es hasta el fin, mi hermano. Hasta el fin. Y ya estamos concluyendo. Quiero concluir con dos textos bíblicos poderosos. Filipenses 3, versos 13 y 14. Voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Dice: hermano, este es el apóstol Pablo, un hombre verdaderamente, ¿verdad?, ejemplar, un ministerio poderoso. Y mire lo que dice, hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme a lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. La Reina Valera dice: extendiéndome hacia adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la actitud que tenemos que tener, mi hermano. No importa tu posición, no importa tu ministerio, no importa lo que has hecho, lo que no has hecho. Lo importante es esto: todo lo que ha pasado, déjalo atrás y sigue, fíjate, adelante, sigue corriendo hacia la meta. Alabado sea el nombre de Jesús. No mirando hacia el lado, ¿qué hace el hermanito? No mirando hacia el lado, ¿qué hace la hermanita? Enfócate en Jesucristo. Porque si nos desenfocamos, puede ser, alabado sea el nombre de Jesús, que nos desviemos. Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. En el transcurso de nuestra carrera, toda clase de distracciones y tentaciones van a surgir, como los afanes de la vida, las riquezas, los malos deseos, amenazan con ahogar la comunión con el Señor. Hace falta olvidarse de lo que quedó atrás, es decir, del mundo perverso y de la antigua vida de pecado, y esforzarse por alcanzar la final salvación en Cristo. Sí, mi hermano, el tema de hoy ha sido: estamos en la recta final, pero la carrera no se ha acabado. Vemos las señales, ¿verdad?, que se están moviendo. Sabemos que el día
del Señor llevarse a su iglesia está pronto a suceder. Así, actuemos con prudencia, ¿verdad? Preparándonos, ejercitando esa paciencia, ejercitando esa perseverancia, alabado sea el nombre de Jesús, y todas estas cualidades que un buen atleta tiene para poder alcanzar esa meta. La carrera no se ha acabado. Vemos la meta, estamos en la recta final, sabemos que está cerca, pero hasta que Cristo venga o nos muramos, tenemos que seguir corriendo. ¿Para qué? Para que nuestras palabras se parezcan como la del apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, gloria a Dios. Si amamos su venida, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, nos espera una corona de justicia, alabado sea el nombre de Jesús. Esa salvación eterna, tan preciosa. Así que, mi hermano, lo exhorto a seguir caminando, a seguir esforzándose en el Señor, a seguir esa continua preparación, ese continuo discipulado. Alabado sea el nombre de Jesús, a ser prudente, a no permitir que nadie ni nada los desvíe de la carrera, sino que seamos fieles, perseverantes en el Señor hasta el final. Así terminamos este mensaje. Quiero hacer una oración y nos despedimos. Espero que ha sido de edificación al pueblo y de exhortación para no rendirnos ante cualquier adversidad. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias por esta palabra, Padre Santo, que tú nos has hablado de exhortación, Padre Santo. De que tú quieres que vivamos, Padre Santo, Dios mío, una vida santa, una vida dedicada en devoción a ti, Padre Santo, Dios. Que tú quieres que vivamos una vida que de tu agrado, Padre Santo. Que no seamos nosotros, Padre Santo, sino tú en nuestras vidas, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Que no tengamos miedo, Padre Santo, de lo que podamos padecer en la carne, Padre Santo. Sino, Padre Santo, que nos enfoquemos hacia esa meta, hacia el supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Oh, esa corona incorruptible de vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien falto de ánimo, dale ánimo, Señor. Si hay alguien con enfermedades o dolores, sana, Padre Santo. Si hay alguien, Padre Santo, con pensamientos contrarios, Señor. Oh, Dios mío, endereza, Señor, Dios mío, lo que está torcido, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo sea ayudándonos a llevar esa cruz diariamente, Padre Santo. Que sea tu poder, Padre Santo, Dios, que nos ayude, Padre Santo, a permanecer fiel, Padre Santo, Dios. Te lo pedimos, Dios, Padre Santo, que tú alcances a todo aquel que te necesita. Si hay alguien que ha escuchado esta palabra o la escuchará luego, Padre Santo, Dios, que no te conozca, Señor, Espíritu Santo, pon convicción en sus vidas, en sus corazones, Padre Santo, de que hay necesidad, Padre Santo, de ti. Que estamos en la recta final, pero la carrera no se ha acabado. Que no importando lo que hayamos logrado, Padre Santo, Dios, todavía nos falta, Padre Santo. Hasta que no estemos a tu lado, Padre Santo, Dios, esta carrera sigue. Así que, Padre, te lo pido, bendice a mis hermanos, bendice a todo amigo que haya escuchado, Padre Santo, y que toda la gloria sea por hoy y por siempre para ti, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Y un pueblo contento y agradecido dice: amén. Con el poder de Dios se puede.